Empezar agradeciendo la presencia tan importante de los miembros de nuestro directorio, de don Enrique Salas Romer, de Jorge Castañeda, Paciano Padrón, Ricardo Israel e Iliana Labastida, que hoy día nos han dado un panel de lujo para analizar el tema de las consecuencias de la ocupación de Venezuela por Cuba. Como el doctor Salas Romer ha empezado un análisis global, me permito una digresión respecto al tema específico. Y es que, en mi opinión, la situación actual del mundo obedece a un nuevo concepto que es el de la guerra global. Yo defino la guerra global como una confrontación en todo el globo, pero reducida a frentes de batalla, a frentes de combate pequeños. La guerra global empezó con la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí está el frente de batalla. Ahí combaten rusos, ucranianos, mercenarios cubanos y ahora irá tropa norcoreana. Pero desde el momento de esa invasión nadie fue neutral. Nadie fue imparcial. La neutralidad tiene dos elementos, la no participación y la imparcialidad. Y cuando se rompe la imparcialidad, y vamos a decir el bloque de Europa, de la OTAN, de Occidente, con Japón, con Estados Unidos, se pone frente a Rusia y empieza a imponer sanciones. Y Rusia busca aliados y hace alianzas con las dictaduras de China, con la dictadura de Irán, con la dictadura de Corea del Norte y obviamente con el grupo dictatorial del castrochavismo o socialismo del siglo XXI que lidera Cuba en las Américas y que está integrado por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con gobiernos paradictatoriales de apoyo en Brasil, México, Colombia, entonces vemos una guerra global. Esa guerra global se expande en su frente, en sus frentes de combate cuando se produce el ataque terrorista contra Israel y tenemos un segundo frente. No va a ser esta una guerra mundial porque no hay los bloques, ni va a ser tampoco una guerra fría, porque en la guerra fría había un mando en el capitalismo, que era Estados Unidos, y un mando en el comunismo, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Hoy día es imposible que Rusia se subordine a China, que China se subordine a Rusia o que ninguno de los dos se subordine a Irán. Son aliados en contra de, y aquí hay una en contra de los Estados Unidos, de Occidente, pero de esa confrontación nace la descripción del verdadero eje de confrontación. Son las dictaduras contra la democracia. Es la lucha de siempre, es la confrontación que nos llevó y que terminó con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina con la victoria de las democracias contra las dictaduras, fascista, nazista, imperialista japonesa. Ahora estamos en la misma confrontación, pero en el marco de una guerra global. No creo en la Tercera Guerra Mundial, creo en la expansión de los frentes de la guerra global, donde ya están todos confrontados. Miren ustedes lo que ha pasado con Rusia. Toda la ganancia económica y estratégica de la derrota que infiere Estados Unidos o el capitalismo a la Unión Soviética, que es la ocupación de su mercado, ha sido perdida ahora y está ocupada por China. Porque por las sanciones que se han impuesto a Rusia y el retiro de los países de Occidente, Europa, Japón, Estados Unidos, Singapur, etcétera, Australia, ese mercado de la Unión Soviética ha sido ocupado por China. ¿Quién es el ganador de la guerra entre Ucrania y Rusia? Hasta hoy día China. Termino esta digresión para entrar a partir de eso a las conclusiones de la ocupación de Venezuela por Cuba. Para saber de qué estamos hablando, vale la pena manejar 4 términos sobre la presencia de Cuba en Venezuela, que sirven para la presencia de Cuba en Nicaragua y en Bolivia. Cuba influye en Venezuela, Cuba participa del gobierno de Venezuela, Cuba dirige la dictadura de Venezuela o Cuba ocupa Venezuela. Son 4 conceptos progresivos pero totalmente diferentes. Influir quiere decir inspirar, quiere decir contribuir. Eso puede hacerlo las Naciones Unidas, eventualmente algún país aliado
en las relaciones bilaterales democráticas. Cuba participa, participar quiere decir tomar parte, quiere decir compartir. Parece que es más que eso. Cuba dirige, dirigir quiere decir guiar, quiere decir conducir. O Cuba ocupa, que quiere decir apoderarse, instalarse, invadir y controlar. Yo diría que en el proceso de la subordinación de Chávez a Castro, esto empezó con una influencia, porque cuando Chávez toma el poder y de inmediato acude a salvar a la agonizante dictadura cubana que estaba en lo peor de su periodo especial, ahora está peor, pero en 1999 estaba muy mal, y toda la comunidad de países democráticos de las Américas calculaba que en breve Cuba iba a tener un proceso de transformación por esa crisis. Entonces Chávez acude a salvar a la única dictadura y pone en marcha, junto con Fidel Castro, con Lula da Silva, que había sostenido hasta entonces con el Foro de Sao Paulo a la dictadura cubana, y el dinero y el petróleo venezolano, pone, además del salvataje de Cuba, pone en marcha la expansión de la dictadura cubana. Porque 25 años más tarde, hoy día, tenemos 4 dictaduras en vez de una, y las otras dictaduras son exactamente lo que es Cuba. Y están absolutamente ocupadas y controladas por Cuba. Pero ese proceso lo dirige Chávez hasta que se muere. Y aquí es donde entra el libro del doctor Salas Romer, cuando en este libro, al que dice que contribuyo para las ventas, y ahora le vamos a hacer un aporte más, que se llama El futuro tiene su historia, Enrique Salas Romer, en el capítulo que llama Se completa la invasión, él no numera los capítulos, pero les pone títulos, en la página 283 y siguientes, presenta un audio entre el embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero, y Raúl Castro, el dictador, en el que, comillas, discuten qué hacer con Chávez. Transcripción: tenemos que ver si es conveniente seguir con Chávez al frente o tenemos que hacer un ligero cambio y buscamos una persona más cercana, más afín con la revolución cubana. Y agregan, respecto a Chávez en esa misma discusión, comillas, él tiene ideas parecidas a las nuestras, pero no son las mismas. Él, Chávez, se cree la reencarnación de Simón Bolívar y nosotros tenemos nuestra propia revolución. No puede haber 2 líderes. En ese momento no había 2 líderes, el jefe era Chávez y Fidel Castro estaba convertido en su segundón. Pero para que Fidel Castro y el castrismo tomen el mando y el control absoluto de Venezuela, se produce la muerte de Chávez. La pregunta es, ¿la dictadura de Cuba mató a Chávez? En todo caso, fue la beneficiada, ¿no? La historia y los estudios tan serios como los que el doctor Salas Romer ha hecho, aclararán esto con el tiempo. Pero hay otro dato. La sucesión de Chávez es totalmente operada por la dictadura cubana, que ese es el principio para pasar de la influencia de la participación o de la dirigencia del gobierno o la dictadura venezolana por parte de Cuba a la ocupación. Y es que Cuba decide instalar el castrismo venezolano en la mano de Maduro, derrotando el chavismo venezolano que era representado por Diosdado Cabello. Esos son los hechos de la historia. Y la historia nos muestra que en Venezuela se produce un proceso de influencia cubana, de participación cubana, de dirigencia de Cuba sobre el sistema y sobre el patrimonio y sobre la soberanía venezolana, y que hoy día Venezuela está ocupada. Y todos los datos que han dado el doctor Castañeda, el doctor Padrón, el doctor Israel, la licenciada Labastida, muestran datos que desde la producción, la riqueza, los recursos naturales, la seguridad, las fuerzas armadas, la política exterior, el personal, todo está controlado por los cubanos en Venezuela. Entonces, ¿cómo no son capaces o cómo no somos capaces de reconocer la ocupación cubana en Venezuela?
¿Saben por qué no somos capaces? Porque la narrativa de Cuba ha establecido un mecanismo para hacer aparecer a Venezuela como un régimen cuasi independiente para que, en materia, si esto fuera ajedrez, la agresión de Cuba contra Venezuela, la ocupación de Cuba contra Venezuela y las dictaduras y las democracias de las Américas hace aparecer a Cuba que ataquen al peón, y el peón en este caso es Maduro, el peón es el dictador en Bolivia, el peón es el dictador en Venezuela, y no se ocupen e ignoren al rey, que es la dictadura cubana que está jugando las fichas. Y ese es un error que la estrategia no perdona, porque el único error que en estrategia no se puede cometer es no identificar adecuadamente al enemigo. Y en Venezuela el títere es Maduro y Cuba es el régimen que ocupa ese país. Por eso, y las conclusiones son estas: primero, que Cuba ocupa a Venezuela; segundo, que no hay posibilidades de recuperar la democracia en Venezuela si no es con la participación de Cuba, y no estoy diciendo que hay que sentarlo en una mesa de negociación, posiblemente sí, hay que señalarlo, hay que sindicar a la dictadura de Cuba para que deje de ser impune. Está en un régimen de absoluta ocupación que incluye avispas negras, represión, tortura, matanzas, repetición de lo que han hecho y hacen 65 años en Cuba, en Venezuela, y nadie habla de Cuba. Entonces hay que identificarla, hay que sindicarla y hay que evitar que sea impune. Y de esa manera podremos ver que de aquí al 10 de enero el pueblo venezolano, y con el pueblo venezolano todas las democracias de las Américas y los países bajo dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, propiedad de la dictadura de Cuba, tengan más opciones de que Venezuela recupere efectivamente la democracia y que Edmundo González Urrutia se posesione como presidente.